Amados hermanos, donde quiera que se encuentren, Dios los bendiga. Muy buenos días. Una vez más con ustedes su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López. Salvo por gracia y lavado con la sangre de Cristo. Una vez más estamos con ustedes predicando esta bendita y santa palabra del Señor. En esta semana ha habido unas cosillas, problemillas, pero ya hablaremos de eso más adelante. Pero ya estamos aquí una vez más. A Dios la honra y la gloria. Sin más preámbulo, vamos a dar lugar a la bendita y santa palabra de Dios. Y esta se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23 y versículo 27. 23-27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Padre, en el nombre de Cristo. Señor, gracias, Padre, porque una vez más me permites llegar a tu pueblo con esta palabra, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que me concedes, Padre. Los mismos ángeles del cielo, tus ángeles, quisieran estar predicando, Padre, pero no les has permitido, pero a nosotros, sí. En el nombre de Cristo, Señor, toma control de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, y úsame, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Como ya, si oyeron el mensaje de la semana pasada, ya más o menos se dieron cuenta que estamos empezando con uno de los mismos versículos que usamos la semana pasada. Porque en este mensaje, es la continuación o la segunda parte de falsos apóstoles y profetas mentirosos. Segunda parte, amén. ¿Por qué? Porque este tema es muy extenso, es muy amplio, muy grande, que no lo podríamos acabar a lo mejor en un año, pero vamos a tratar de avanzar, ¿verdad? Y esta es la segunda parte. Dice el Señor aquí en la palabra, en su palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y luego continúa diciendo: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Vemos, mis hermanos, a muchas gentes, muchos hombres y mujeres también, predicadores que se dicen profetas, se dicen apóstoles, se dicen, en fin, los títulos que ellos quieran tomar, elegantemente vestidos, ah, muy bien maquillados, muy bien peinados, y asumiendo poses de artistas, de artistas de cine, artistas de televisión, con las luces muy bien enfocadas, con una escenografía maravillosa, decíamos la semana pasada. Pero están leyendo la palabra del Señor. El problema es que leen versículos, leen textos, pero los usan sin el contexto. Y, y de ahí basan ellos sus propias ideas, sus propias doctrinas, sus propias corrientes doctrinales o de creer para explotar a la gente. Hace, yo creo que algunos 20 años a lo mejor, surgió en Colombia, en Sudamérica, un hombre y su esposa,
fundando un ministerio. ¿Sí? Ahora están basados en Miami, si no estoy equivocado, también en Miami. Y fundaron un movimiento que se llama el G12. Sí, el G12. Donde decía que cada uno de los que eran parte de ese ministerio tenía que formar un grupo de 12. Así como el grupo que tuvo, el grupo de seguidores y apóstoles que tuvo el Señor Jesús. Y cada uno de esos 12, una vez que estaban adoctrinados, tenían que tener otros 12. Y otros 12, y así hasta llegar al infinito. El problema, mis hermanos, es que toman textos sin contexto. El Señor Jesús no nos mandó a hacer grupos de 12. El Señor Jesús nos mandó a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. A toda criatura, en todo el mundo, de todos los idiomas. No importa la raza, no importa el color, no importa el país donde se encuentren. Predíquenle el Evangelio. Pero estas gentes, César y Claudia Castellanos, y digo los nombres, fundaron ese ministerio entre comillas y se hicieron millonarios. Y muchos los han seguido, muchos, lamentablemente. Y la palabra del Señor se cumple. Se cumple porque dice la palabra del Señor que a muchos se engañarán. Y si fuera posible, a uno de los escogidos. Nosotros hemos tenido que llorar de tristeza cuando hemos visto hermanos en Cristo, gente que los vimos crecer en el Evangelio, gente que los vimos convertirse al Evangelio y luego abrazar el ministerio. Dios los llamó al ministerio, y ya que iban muy bonitos, cambiarse a este famoso G12. Es terrible, pero lamentablemente es cierto. Y para donde quiera que usted voltee, a donde quiera que usted vaya, a cualquier ciudad, lamentablemente, aquí en Estados Unidos y en México, va a encontrar, si no muchos, perdido una iglesia o un predicador que está siguiendo los pasos de estas gentes, de esos falsos predicadores, de los predicadores de la prosperidad, de los predicadores del G12, de los predicadores de la falsa doctrina de que acepta a Cristo y el Señor te va a hacer millonario. Pero vemos, pues, que sus doctrinas, sus fundamentos, no tienen raíz, no tienen base, no tienen cimiento. Vamos allá a Marcos capítulo 12, versículo 14. Marcos 12, 14. Síganme, por favor. Perdón, 12:40. Y dice la palabra del Señor. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, desde el 38, que gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahí estas gentes, mis hermanos, en sus predicaciones a través de la televisión, a través del radio, le dicen a la persona, si usted tiene un hijo en la droga, no se preocupe, Dios lo va a sacar hoy mismo de la droga. Llámenos a este teléfono. Vamos a orar por usted y usted va a hacer un pacto con Dios y Dios
no nada más lo va a sacar de la droga, sino también lo va a convertir en un cristiano. Y muchas veces, mis hermanos, se repite aquí lo que dice la palabra del Señor. Esas pobres mujeres, algunas viudas, algunas, ¿verdad? Mujeres u hombres que en su desesperación por el hijo, por el hermano, por el esposo, dan lo que tienen, se quedan sin nada por darle al famoso profeta o al gran siervo de Dios, al ungido, al apóstol, y se lo mandan por correo, en fin, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Y sí, el que prospera es aquel, pero el perdido pues sigue igual de perdido, porque ellos están predicando a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Esa es la verdad, mis hermanos. Es terrible, pero está pasando ahorita, hoy en día. Y después mucha gente dice, no, yo ya no voy con ustedes, o yo no quiero ir a esa iglesia donde predican la Biblia porque vi que a un pobre vecino lo dejaron sin nada, o una señora, en fin, alguien iba a una iglesia y la estafaron, y todos son iguales, y nos miden con la misma medida que aquellos, lamentablemente. La obra del Señor ha sufrido por causa de esos lobos rapaces, ¿verdad? Ahí aquí mismo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13 y versículo 22, 13-22, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Qué terrible, mis hermanos. Aquí en la palabra del Señor, ahí en el Génesis, dice la Biblia, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y de una costilla le hizo una compañera. Entonces dice, varón y hembra los creó. Y le dijo, crezcan y reproduzcanse. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un hombre, ustedes lo conocen, el Papa Francisco, que se dice representante de Cristo en la tierra, que es la cabeza visible de la Iglesia Católica, que hace no muchos días acaba de declarar que la unión entre homosexuales está bien, está correcta. ¿Por qué? Porque también son hijos de Dios, pero siempre y cuando se casen con todas las de la ley. Qué terrible, mis hermanos. Un representante de Cristo en la tierra, o el único representante de Cristo en la tierra, según él. Y está engañando a mucha gente, lamentablemente, pero no a los que conocemos la palabra. Entonces, pues claro, la gente que tiene esa tendencia, o la gente que de alguna u otra manera está relacionada con esas personas, se van con esa doctrina. Y muchos de estos, la gran mayoría de estos que estamos diciendo hace unos momentos, predicadores de la prosperidad, G12, los cantantes famosos que oímos con la nueva música, un famoso ministerio que se llama Canción, con Z. Y los oímos en los cantos los alabanzas supuestas que se oyen hoy en día, han hecho alianza con ese Papa. Han ido a verlo, han estado con él, le han besado el anillo,
porque hay que besar el anillo que el Papa trae. Se hincan y le besan el anillo. Y este Papa ha demostrado públicamente, con sus mismos labios, que él no es representante de Cristo en la tierra, que él no es hijo de Dios, que él no es salvo por gracia, que él no es lavado con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque está diciendo cosas totalmente contrarias a la Biblia. Vemos en la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios condena las aberraciones sexuales, que Dios hizo un hombre y una mujer, que Dios hizo el primer matrimonio en el huerto del Edén, los casó a Adán y a Eva, les dio la tarea de procrear hijos, de poblar este planeta, pero solamente un hombre y una mujer. Dios, dice nuestro hermano, el Señor ya se me olvidó, pero hay un hermano evangelista que dice que Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Pero, perdón por el... Se me olvidan las cosas a veces. Pero, mis hermanos, aunque parezca cómico, pero es la realidad. Estas personas son falsos cristos de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Se está cumpliendo la palabra. La palabra se cumple enfrente de nosotros. Y nosotros, los cristianos, los que hemos creído auténticamente que Cristo Jesús es Dios venido en carne, que Él vino y vivió como ser humano 30 años, predicó 3 años y medio, murió por los pecados de usted y usted y usted y los míos, en la cruz del Calvario, se levantó entre los muertos, ascendió al cielo y muy pronto va a volver a llevarse a su iglesia, que somos usted y yo. Nosotros los que creemos todo esto, nosotros los que sabemos que sí somos hijos de Dios, rechazamos totalmente esas mentiras. Pero estas gentes que están en la televisión, con sus actos, con sus acciones, con eso que hacen de establecer un ecumenismo con el Papa, están diciendo que ellos y él, este señor, el Papa Francisco, son iguales, son hijos del diablo. Porque no podemos decir, lamentablemente, aunque parezca rudo, no podemos decir que son hijos de Dios. A lo mejor alguien de los que están oyendo ya jamás me va a volver a oír, ya no van a querer oírme, pero no puedo contar mentiras, mis hermanos. Nuestro Señor nos llamó a un ministerio a predicar la palabra de Él, su palabra escrita en la Biblia, no a predicar mentiras. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le agradecemos al Señor por ese precioso privilegio que nos concede. Entonces, mis hermanos, lamentablemente, estas cosas que estamos viendo se están cumpliendo. Y estos señores, estos tipos, estos individuos, yo no sé cómo llamarles, que se dicen cristianos, no lo son. Dice el Papa Francisco, allí en esa bula papal, en esa declaración que dio, porque ustedes lo saben, cuando el Papa dice una cosa es, dicen ellos que la palabra del Papa es ley, o sea, lo que él dice está correcto, lo que él dice no se puede contradecir, porque él está en lo correcto. Dice que
los homosexuales también son hijos de Dios. Lamento mucho contradecirlo, pero el ser humano, en el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, de no comer del fruto prohibido ahí en el huerto del Edén, dejaron de ser hijos de Dios. Pero viene un segundo Adán, que es Cristo Jesús, y nos abre el camino para poder llegar al Padre. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y a través de la sangre preciosa que Él derramó en esa cruz horrenda, en ese sacrificio tan terrible, esa muerte tan atroz que Él sufrió por nosotros, ahora podemos ser hechos hijos de Dios. Así lo dice la palabra. Si usted que me está escuchando nunca ha aceptado a Cristo, nunca se ha arrepentido de sus pecados, entonces no puede decir que es hijo de Dios. Hay mucha diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Dijo el Señor Jesús, porque vosotros son hijos de vuestro padre el diablo. Ay, aleluya. Oiga, qué fuerte habla el Señor. Pero lamentablemente, mis hermanos, Cristo Jesús nunca fue, ni es, ni será políticamente correcto. Nunca le endulzó la píldora a nadie. Y si Él no lo hizo, yo tampoco tengo por qué hacerlo. Period. That's it. Es lo que es. Mis hermanos, este que les habla, tiene 68 años, hermanos. Yo sé que en cualquier momento, en uno de estos días, Cristo Jesús va a venir por nosotros. Puede ser que esta misma noche, puede ser que mañana. Pero las profecías están cumplidas. Todas. La última que falta para cumplirse es que Cristo Jesús venga en las nubes y levante a sus muertos primero y luego a nosotros nos lleve transformados. Pero si el Señor, en su perfecta voluntad, no quisiera que yo estuviera presente en el arrebatamiento de la iglesia o en el rapto de la iglesia, como usted le quiera llamar, y Él dispone llamarme a su presencia antes. Yo no quiero, mis hermanos, que ese día Él me diga, ¿sabes qué? Tú le endulzaste la píldora a mucha gente y ahora están en el infierno por causa tuya. No, eso jamás. Jamás, porque el Señor nos llama a un ministerio glorioso y tenemos que cumplirlo, nos guste o no nos guste. Porque solamente así alcanzaremos la corona incorruptible de victoria. Entonces, yo creo firmemente que es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres, así lo dice la palabra. Aquí en el mismo Evangelio según San Mateo, mis hermanos, donde estábamos leyendo ahorita, Mateo capítulo 7, 7, 22 al 23, dice así. Vamos a leer desde el 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay
ahí mismo en ese canal de enlace que se ve pues en gran parte pues, del mundo. No sé si en el mundo de habla inglesa o de otros idiomas, pero sí en el mundo hispano. Hay un hombre que se llama Benny Hinn. Sí, Benny Hinn. Oiga, este señor hace milagros, supuestamente, y llega ahí la gente y nomás lo ven y se caen y todo eso, ¿no? Supuestamente tocados por el Espíritu Santo, y en el momento que se caen son sanos. Pues, de acuerdo a lo que yo he visto de él, a lo que yo he leído de él, a sus escritos, a sus libros, deja, deja mucho que desear. O sea, no hay frutos del Espíritu Santo en esa vida. Entonces, ¿con qué está haciendo los milagros? ¿Con qué poder hace las maravillas? ¿Cómo? Bueno, eso se lo dejo a su imaginación. Si no es Dios, pues entonces no fue Dios quien hizo los milagros, mis hermanos. Y la gente a la cual está engañando, y la gente que lo sigue, lamentablemente hay mucha gente de muy buena voluntad. Muy buena voluntad. La mayor parte de la gente que engañan a estos sinvergüenzas es gente de buena voluntad. Es gente que necesita de Dios, que busca de Dios, que tiene hambre y sed del Evangelio, que tiene necesidad de Dios. Pero con estos individuos ahí, proclamándose uno como el representante de Cristo en la tierra y los otros como apóstoles, como profetas, como enviados del Señor, pues lamentablemente, mis hermanos, el mundo se está perdiendo más y más. Y ya estamos, mis hermanos, en los albores de la gran tribulación. Ya no queda mucho, mis hermanos, mucho tiempo. Esta humanidad se va a acabar. Esta situación como la conocemos ahorita, las cosas como las conocemos ahorita, van a desaparecer. El gran caos mundial va a empezar muy pronto. ¿Sabe cuándo? Esto que vemos ahorita de la pandemia y de coronavirus y de todo eso no es nada. Aunque es a nivel mundial, pero no es nada. El momento, mis hermanos, las guerras, los rumores de guerras, las hambres, los temblores de tierra, las inundaciones, los tornados, los huracanes, todo lo que está pasando alrededor del planeta no es nada todavía comparado con lo que viene. Pero el momento en que el Señor Jesús se lleve a su iglesia, yo espero firmemente que se lleve a todos y cada uno de los que están escuchando en este momento. En ese momento, que el Señor deje este planeta vacío de sus hijos, en ese momento el caos general va a empezar. ¿Por qué? Porque entonces sí, se van a quedar, pues ya lo dijimos en algunos sermones atrás, los aviones sin piloto, los autobuses, los carros, sin choferes, los asientos en los aviones o en los trenes, en los autobuses sin pasajeros, las fábricas sin trabajadores. Todos los cristianos, los salvos por gracia, los salvos por la sangre de Cristo, lavados con la sangre de Cristo, todos se van a ir. Solamente va a quedar lo que traían puesto. Y va a surgir en ese momento un hombre que como por arte de magia va a corregir las cosas, va a componer
entre comillas, este mundo. Y ese es el anticristo. A ese es al que le están sirviendo todos estos falsos profetas y apóstoles mentirosos. Amén. A él le están sirviendo. A él están preparándole el camino este señor Francisco ahí en Roma. Yo creo, esto lo creo yo, no quiero que vaya a decir que yo estoy haciendo una doctrina nueva. No, de ninguna manera. Esto lo creo yo y lo transmito así como lo creo. Yo creo que el anticristo ya está en medio, ya anda por ahí, preparando todas las cosas, porque todo se está viendo. Todas las señales que están en la palabra del Señor se están cumpliendo. Entonces no puede ser que en el momento en que Cristo venga por nosotros, nazca y crezca el anticristo de un día para otro. No, Él está preparándose, Él está alistándose ya. Él está haciendo toda la preparación de todas las cosas. Y por supuesto, no él solo, sino todas las organizaciones, gente muy rica, gente muy poderosa a nivel mundial, están preparando todo para él. Yo creo que una de esas entidades es las Naciones Unidas. ¿Me oigo bien? Las Naciones Unidas. Entonces, pero yo no digo esto para que meterle miedo a usted, simplemente para prepararlo. La palabra del Señor es la trompeta de la atalaya, mis hermanos. La palabra de Dios es el pan de vida. La palabra de Dios es el agua que salta para vida eterna. En otras palabras, nos prepara para lo que viene. Nos alimenta para que estemos fuertes. Nos da vida. El agua nos da vida para poderle servir a nuestro Dios. Y yo creo, como muchos de mis hermanos, los que predican, los auténticos siervos de Dios que están alrededor de la tierra, del idioma que sea, de la raza que sea. Yo creo, mis hermanos, que la palabra de Dios es real. Ya en muchos institutos bíblicos, en muchas universidades, donde antes se preparaban los grandes teólogos, donde antes se preparaba la gente para el ministerio, están predicando ahora que la Biblia es mucho de verdad, pero también muchas cosas inventadas o muchas cosas que no son tan ciertas. No, mis hermanos, la Biblia es palabra de Dios y es la verdad. Aquí en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, ¿sí? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Leemos esto porque estos señores que hemos estado mencionando son los predicadores famosos de la prosperidad. Dicen, tú hazte cristiano, tú acepta a Cristo, y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Si manejabas un carrito, un Volkswagen, vas a manejar un Mercedes, no sé. Si no tenías casa, ahora vas a tener casa. Si tenías un, un peso, un dólar, en fin, vas a tener 1000. Pero acepta a Cristo. Les falta decir, arrepiéntete de tus pecados. Y estas gentes, lamentablemente, mis hermanos, sus predicaciones, sus mensajes llegan a gran parte del mundo. Hay uno de ellos aquí en Houston, Texas. Se llama Joel Austin. Sí, en inglés Joel Austin. Y si usted lo ha visto, que va, es un muchacho carismático, joven, energético y toda la cosa. Pero
habla de todo menos de la palabra del Señor. Él solamente se dedica a hablar acerca de lo que el hombre puede llegar a ser, no de lo que Dios puede hacer en el hombre. ¿Me entienden? Predica un evangelio, mis hermanos, sin fundamento. Eso es terrible. Es terrible. Y dice que a él Dios le ha ayudado en toda su vida. El papá de este muchacho se llamaba John. Yo lo conocí, su padre era un siervo de Dios auténtico. Pero lamentablemente, el hijo de él, pues no se conformó con el ministerio de su padre. Papá tenía una iglesita y tenía, pues, un buen grupo de gente, pero ahora Joel tiene miles y miles y miles y miles de gentes ahí en su enorme iglesia, donde tienen que agarrar turnos la gente para ir a escuchar el mensaje. Pero no son más que mensajes para animar a la gente, para promover la alegría de vivir, para decirle a la gente, tú eres grande, despierta el gigante que hay en ti, decíamos la semana pasada. Superación personal. Mis hermanos, yo creo firmemente que Cristo Jesús es prosperidad en sí mismo. Él es la prosperidad. Pero dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así lo dice la palabra del Señor. Pero primero tenemos que buscar a Dios y a su palabra. Y si el Señor nos quiere enriquecer económicamente, gloria sea su santo nombre, nomás que nos dé sabiduría para administrar esas riquezas, para poder contribuir al avance del Evangelio. Pero si como le pidió Salomón, Señor, no me dé riquezas, nomás dame lo que necesito para vivir. Si el Señor nomás nos da lo necesario para subsistir, también gloria sea al Señor. Él sabrá por qué. Salomón en su respuesta a Dios cuando el Señor le preguntó qué querías, le dijo, nada más dame sabiduría. Pero en su salmo dice, no me des riquezas, no me des pobrezas, tampoco. Y dice Dios en su palabra, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, Cristo Jesús, dijimos hace un momento, y lo seguimos repitiendo, es Él la prosperidad, pero primero que nada espiritual, después anímica, física y al último económica. Si Él no nos da riqueza en abundancia, tampoco nos va a dejar morir de hambre de ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros, mi esposa y yo, le hemos servido al Señor gran parte de nuestra vida. Más de la mitad de nuestra vida le hemos servido al Señor. Hemos usado lo que Dios nos da en nuestro trabajo, en la obra bendita del Señor. Y no nos quejamos. Y ahora ya no viajamos, pues por muchas razones. La principal de ellas es esta situación que estamos pasando, la pandemia, pero también por la edad y todo eso. Pero delante de Dios se los digo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Podemos decir, Ebenezer, nunca jamás nos ha faltado ni qué comer, ni qué vestir, ni un techo sobre nuestra cabeza.
Pudimos criar a nuestros 3 hijos, gloria sea al Señor, sin abundancia, no, sin riqueza, pero también sin escaseces. Ese es el Dios al cual servimos y al cual vamos a seguir sirviendo. Dios me dio una compañera excelente, una mujer que tal vez yo no la merecía, que ama al Señor sobre todas las cosas. Hijos muy trabajadores, un varón y 2 muchachas. La menor de ellas todavía es soltera, vive con nosotros y por supuesto, nos cuida o nos cuida que no comamos de más o no comamos lo incorrecto. Pero aquí a donde voy es a esto. De una manera o de otra, mis hijos sirven al Señor. La pequeña, ella canta, toca en las iglesias y nos acompaña en nuestras predicaciones y, en fin, ese es el Cristo, el cual servimos. Entonces, si esto no es prosperidad, mis hermanos, yo no sé qué lo será. Dormimos nosotros, gloria a Dios, nuestro sueño tranquilo, porque no tenemos la riqueza en abundancia y el temor que alguien nos la vaya a robar. La riqueza que tenemos, a Dios la honra y la gloria, está en el banco del cielo. De allá nadie nos la va a llevar. Amén. Dice, haceos tesoros en el cielo. Allá está nuestro tesoro. Tenemos nietos, 5 nietos, 4 mujeres y un hombre y una bisnieta. Todos están vivos, todos están sanos y Dios nos ha permitido verlos. Y estamos sanos nosotros y vamos hacia adelante. Pero a dónde vamos es a esto, mis hermanos. La gran diferencia entre servirle a Dios auténticamente, servirle a Dios de acuerdo a la palabra del Señor, y ser llamados por Dios auténticamente, está en que predicamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predicamos así como está escrita en la Biblia. No le pegamos ni le quitamos. No le agregamos y tampoco decimos que somos apóstoles, ni que somos profetas, ni que somos representantes de Cristo en la tierra. Y ha habido muchos. Hubo 2 tipos, 2 hombres que ya murieron, o 3, que se decían que eran la encarnación de Cristo aquí en la tierra. Uno de ellos lo mataron allí en Waco, Texas. Otro murió de alcoholismo y otro parece que murió de cáncer. Pues eran unos Cristos medio corrientes porque, aleluya, pues no fue como ellos decían, ¿verdad? Y tampoco se levantaron a los 3 días de haber muerto. Mis hermanos, la palabra del Señor es muy clara. La palabra del Señor es muy real. Y así es como la predicamos. Así es como la queremos seguir predicando. Cristo Jesús les ama a todos y cada uno de ustedes. Cristo Jesús ama a todos los pecadores que hay en el mundo, sea quien sea el tamaño o el color del pecado que sea, pero aborrece el pecado donde se encuentran. La labor nuestra es predicar el Evangelio, hablarle a la gente e invitarlos a que acepten a Cristo como su Salvador. Si entre la congregación que me escucha en este momento hubiera alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador o que no está seguro si es salvo, te quiero invitar a que acepte a Cristo en este día, pero primero que se arrepienta de sus pecados, porque no hay una predicación completa, mis hermanos, sin un llamamiento al altar, sin un llamamiento al arrepentimiento y a la aceptación de Cristo. No hay. Siempre que hemos predicado a través de
38 años hemos hecho esto y lo vamos a seguir haciendo. Porque así es como debe ser, así es como está estatuido, y así es como el Señor nos ha mandado, y así lo vamos a hacer. Entonces, si entre esta congregación que me escucha hubiera alguien, jovencito, jovencita, adulto o anciano, anciana, si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador y no sabe a dónde va a ir el día que se muera, o no sabe si el día que Cristo venga por su iglesia, usted se va a quedar, cierra los ojos, si puede hacerlo, si va manejando, pues no, pero si puede hacerlo, cierre sus ojos, levante su mano derecha y diga: Padre nuestro, en este momento vengo delante de ti, Señor, reconociendo que soy pecador, pero en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco, Señor, que te he faltado, que he sido un pecador. Perdóname mis pecados. Y, Señor, acepto a Cristo, tu Hijo unigénito, como mi único y suficiente Salvador. Cristo, ven a mi vida. Sálvame, cámbiame, hazme una criatura nueva, para poderte seguir y servir todos los días de mi vida, hasta que, Señor, tú me llames a tu presencia, o tú vengas en las nubes por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Si ha hecho esta oración, mi hermano, ahora es mi hermano, ahora sí es hijo de Dios, no como los que dice el Papa. Ahora sí es un auténtico hijo de Dios. Lo felicito, bienvenido a la familia del Señor. Ahora voy a orar por los enfermos. De la enfermedad que usted tenga, quiero orar por usted. He visto muchos milagros a través de nuestro ministerio. A través de mi vida, desde que yo era un pequeñito, vi milagros y maravillas y portentos. Yo vengo de una familia cristiana. Desde mi bisabuelo eran cristianos. Entonces, pues, lo más común para mí era ver lo más maravilloso para la demás gente, los milagros que Dios hace, ¿verdad? Y no importa el tamaño, si Dios lo hace es un milagro. No importa la enfermedad, no importa el padecimiento, no importa la necesidad, es un milagro. Levante su mano, por favor, el que está enfermo o el que tiene una necesidad. Padre, en el nombre de Cristo. Señor, vengo delante de ti, poniendo en tus manos, Señor, la necesidad de este pueblo. Mira, Señor, hay enfermos entre la congregación. En el nombre de Cristo, Señor, te pido, extiende tu mano de poder y toca esas vidas. Sánalos, Padre, para tu honra y tu gloria. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo, Señor. Y, Señor, las necesidades que hay en tu pueblo, Señor. Dales, Padre, a ellos lo que ellos necesitan. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones, Señor, hasta que sobreabunden. Espirituales, morales, físicas, afectivas y también económicas. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, Cristo les ama. Y yo también. Y les digo, como decíamos cuando estábamos allá en el radio, la próxima semana, a esta misma hora y por esta misma estación. Dios los bendiga.